Esta noche acompañados por Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. Señor Ortega Smith, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el Muchas Catalagua. gracias por la invitación. La Universidad Española, no cabe duda que está tomada por la extrema izquierda, la Universidad Española Pública, que cuenta, entre otras cosas, con el consenso y con el acomplejamiento de los partidos que deberían o que dicen que defienden la educación pública. La realidad es que es una universidad mala en cuanto a la calidad, nos lo estaban recordando, entre las 200 mejores universidades del mundo no hay ninguna española. Es una universidad en la que es complicado que pueda prosperar el esfuerzo, el mérito, la excelencia, donde el profesorado vive metido en una endogamia donde unos y otros se van sucediendo en las cátedras y en los grupos de profesores, donde es prácticamente imposible, y nosotros desde Vox hemos tenido en estos últimos meses 2 o 3 ejemplos bastante significativos, expresar con libertad las ideas que no estén de acuerdo con los grupúsculos que dirigen estos movimientos universitarios, controlados entre otros por Podemos, que es de donde nació todo este movimiento, y por tanto la universidad ha perdido no solo la excelencia, sino que ha perdido aquello que era un signo distintivo a lo largo de la historia, que era el lugar donde había libertad de pensamiento, libertad de idea. Por tanto, es mucho más que una ley de educación. Lo que significa, lo que se requiere y significa principalmente en España es que necesitamos que alguien ponga orden y que haga respetar los derechos más elementales, como el derecho a la libertad de educación, el derecho a la expresión y a la libertad educativa de todos, y no solo de quienes tienen tomada rehén a la universidad. Javier, el diagnóstico que hacías tú de la Universidad Pública Española se acaba de concretar bastante. Sí, además lo que nos está contando Ángel, pues de una manera muy clara, no es algo excepcional, no es una noticia de algo que haya ocurrido hoy y que parezca una excepción en el panorama. Desgraciadamente es el día a día. Yo le invito a cualquier espectador que nos esté viendo que se dé una vuelta por la Universidad Complutense de Madrid. Podrá ver allí un montón de pancartas que dicen Gora ETA, que amenazan de muerte, podrá ver que se trafica con droga dentro de la universidad, podrá ver que las universidades se han convertido en un auténtico basurero. Entrar allí es verdaderamente repugnante, de pintadas y de carteles. Pero todo esto tiene una explicación, y tiene una explicación política. Y yo decía al principio que es que se ha dejado la universidad en manos, tomada por estos grupos de extrema izquierda. Pero hay algo más de fondo, y ha sido ceder las competencias de educación a las comunidades autónomas. Una de las razones que hemos hablado aquí de por qué hay un fracaso en la universidad, y se ha hablado de la inestabilidad en las leyes, precisamente leyes sucesivas sobre educación que, como muy bien nos explicaba Jordi, cada gobierno que llega las cambia. No ha habido unas leyes a largo plazo, no ha habido una política educativa en una única dirección que llegue, unos planes de educación que llegue a una generación. Y segundo y último, es que la politización de la universidad y la endogamia de los profesores ha llevado a que realmente no son instituciones para formar a la gente, para educar a la gente y para que salgan bien preparados. Son plataformas políticas utilizadas por unos pocos, que son una minoría, como nos comentaba Ángel hace un momento, son una minoría, pero que se les ha permitido la absoluta impunidad. Ya digo, hay que hacer algo más que reivindicar un cambio de leyes. Hay que cambiar las competencias y que el Estado recupere las competencias de educación, y entonces tal vez empiece a cambiar el panorama universitario. Y a la palabra Javier Ortega Smith sobre lo que opinen ustedes, y ya que tenemos analistas, las preguntas que deseen a nuestros expertos. Bueno, no cabe duda que el sistema de pensiones en España es un sistema que está en claro déficit, y la primera cuestión que hay que decir claramente es que hay que romper el tabú que nos han impuesto los partidos políticos a través del Pacto de Toledo. Es algo de lo que no se puede hablar. No se puede decir claramente que el sistema de pensiones está en quiebra técnica. No es posible sostenerlo más tiempo. Es un sistema que viene arrastrándose, fue revolucionario en su momento, en la época, en el régimen de Franco, cuando se establece este sistema, pues era revolucionario porque otros países no lo tenían. Pero evidentemente han cambiado las circunstancias de una manera radical. Ha habido una inversión en la pirámide poblacional. Antes, cada 2, 3 trabajadores que cotizaban elevadamente tenían que mantener a un pensionista. Se ha dado la vuelta a la pirámide. Ahora nos encontramos con que hay 2 o 3 jubilados que ya están dependiendo de un trabajador que además tiene una baja cotización. Es evidente que es fundamental, y se ha puesto aquí encima de la mesa, claro que influye muchísimo la política de envejecimiento en que nos encontramos, la tasa de natalidad tan baja que hay en España. Por eso es muy importante, sí, que se fomenten. Nadie va a entrar a decirle a las parejas, no estamos en la China, cuántos hijos tienen que tener, pero sí que es verdad que es muy importante que si ayudas a las parejas
rebajando, por ejemplo, el coste fiscal de los productos infantiles o rebajando, por ejemplo, la fiscalidad o apoyando a las familias numerosas, tendrás un aumento en la población a largo plazo. En definitiva, y por terminar, España necesita de una vez por todas afrontar, y coincido con lo que se ha dicho, un gran pacto de Estado. Y ese gran pacto de Estado, desde el punto de vista de Vox, tiene que ir en una dirección muy clara. Avanzar clara y lo más rápidamente posible en la sustitución del sistema actual de reparto a un sistema mixto de reparto y capitalización basado en dos principios. Primer principio, el de la libertad, que cada uno pueda cotizar más o menos en función de su interés y de sus posibilidades. Y segundo, el de la propiedad, y que no ocurra que cuando fallece un pensionista todo lo que ha estado cotizando se pierda, que sea un fondo de pensión que haya acumulado a lo largo de su vida y que lo puedan heredar sus descendientes. En eso último que ha dicho Jordi, creo que es lo más importante. En un Estado que quiera ser un Estado de Derecho y que quiera haber democracia, es fundamental, es imprescindible que exista ese llamado cuarto poder, esos medios de comunicación que tengan independencia del poder político y del poder económico. Pero no es precisamente esta denuncia que ha hecho la Asociación de la Prensa de Madrid lo que tiene que preocuparnos, porque comparado con la verdad de lo que es la amenaza al derecho de libertad de expresión en España, el derecho de libertad de información veraz y de libertad y de pluralidad en la opinión, esto al final es una anécdota. Y yo me estoy refiriendo a lo que de verdad ha sido una amenaza en España y lo que está siendo en España. En España, los periodistas que han sido de verdad amenazados son los periodistas que han tenido que cubrir la información en el País Vasco y en Cataluña, amenazados por grupos terroristas, y alguno de ellos sufrió directamente atentados. En España, la verdadera amenaza a esa libertad de expresión, a esa pluralidad, y esta casa en la que estamos, y que le agradecemos gentilmente que precisamente defienda esos valores de libertad y de pluralidad informativa, es un ejemplo, es una excepción. Los medios de comunicación en España, tanto con gobiernos del Partido Popular como con gobiernos del Partido Socialista, y no quiero ni pensar si tuviéramos la desgracia de tener un gobierno de la ultraizquierda de Podemos, se han dedicado, mediante la concesión de licencias, mediante las subvenciones públicas, mediante la financiación de los medios de comunicación públicos, mediante la propaganda y la publicidad institucional, a controlar medios y periodistas. Y, por tanto, la verdadera amenaza que tenemos los ciudadanos, que son los que queremos que haya una prensa que nos informe de lo que está pasando en libertad, la tenemos desde los propios poderes públicos, con organismos, por ejemplo, como en Cataluña, que se dedican a hacer de censura, de control de lo que se puede decir y de lo que no. Esa es la verdadera amenaza. Y, por tanto, que hay algunos periodistas que se hayan sentido amenazados en los Twitter, pues me parece muy bien que lo denuncien. Incluso si llega a más, que vayan a un juzgado, que vayan a la Fiscalía. Pero esa no es la realidad. Lo que tenemos que denunciar todos los españoles es la falta de libertad informativa. Y algunos desde Vox hemos tenido que sufrir desde nuestro propio origen cómo se nos ha silenciado, cómo se han tergiversado noticias, cómo se nos ha estigmatizado. Aquí todo el que no esté sometido al poder es inmediatamente estigmatizado por la mayoría de los medios de comunicación. Así que, evidentemente, defendamos públicamente la libertad de expresión, pero tampoco nos rasguemos las vestiduras cuando algún periodista pueda ser acosado por esta gentuza, que evidentemente no tiene ningún reparo en atacar la libertad de expresión, porque por eso son amigos de Cuba, de Venezuela y de todas las dictaduras del mundo. Me gustaría, en primer lugar, felicitarle por su valentía y por el testimonio que está dando a todo el mundo de lo que es un verdadero genocidio contra los cristianos. Y yo, mientras que le escuchaba y veía su reportaje, estaba recordando dos frases, y me gustaría que nos diera su opinión, que recuerdo que nuestro presidente, cuando viajó allí hace un año y medio a la frontera de Irak, donde estaban los cristianos perseguidos de las matanzas del terrorismo del ISIS, le dijeron, el obispo de Mosul le dijo, no se olviden que el dolor nuestro de hoy será la pesadilla de ustedes de mañana. Y le quedó impactada la frase de un líder local que estaba combatiendo al ISIS, le dijo, nosotros estamos poniendo las armas, pongan ustedes armas. Mi pregunta es, ¿cree que Occidente ha hecho algo o ha abandonado realmente a los cristianos perseguidos en este genocidio? Bueno, yo creo que Occidente, cuando hablo de Occidente, hablo de la gran mayoría de los medios de comunicación, ha mentido descaradamente, pero descaradamente. O sea, se ha pintado como el malo de la película Al-Assad ha hecho cosas mal, eso no se van a justificar cosas mal, pero con Al-Assad las mujeres tenían dignidad, los cristianos tenían libertad y había paz. Con lo que hay ahora, con lo que va a venir ahora, no habrá ni libertad ni paz. El pueblo de Siria no va contra Al-Assad. O sea, hermana Guadalupe, que de hecho dentro de poco me entera hoy que vendrá a Madrid, me lo explicó. Yo por la ventana de Alepo, ya está en Alepo, veía miles de manifestantes pidiendo que por favor Occidente deje tranquilo a Al-Assad. Al mismo tiempo, esas mismas imágenes, no sé si dijo por Al Jazeera,
el pueblo de Siria se levanta contra el Assad. O sea, la realidad es una y lo que nos vende a nosotros es otra. Y Occidente lo que ha hecho es armar a los rebeldes moderados desde el minuto cero. Rebeldes moderados que nunca han existido. Nunca. Nunca. El FLS, que es el paladín, es el abanderado de los rebeldes moderados, ha cortado cabezas y ha torturado igual. Confiemos que la nueva administración de Donald Trump ayude a terminar con el terrorismo. Yo creo que es más posible, o sea, seguro que lo hará mejor que teníamos antes, seguro. Sin lugar a dudas. Bueno, Jaume Vives, que muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Catalagua. Mucha suerte con este documental.